De la literatura infantil. Pero también eso, cómo podemos pensar ese proceso creador después a la hora de invitar a nuestros alumnos, a los que son docentes, a nuestros hijos también a enfrentarse con cualquier situación de la vida que requiere una actitud creativa, ¿no? Porque la literatura también está conectado principalmente con eso, con la vida misma. Bueno, yo siempre me presento como alguien que escribe dibujos y pinta palabras, como se habrán dado cuenta, porque hacemos un poquito las dos cosas. Así que vamos a ir pasando la primera imagen. ¿Sí? Ahí está. Deténla. La primera imagen es esto, es la hoja en blanco. La hoja en blanco para el autor, la hoja en blanco para el escritor que no sabe qué decir, la tela en blanco para el pintor, es la incertidumbre. El blanco es la imposibilidad también, la incertidumbre, pero también es una promesa que nos está diciendo que a lo mejor de esa hoja en blanco se puede convertir en algo muy interesante que quizás vale la pena el desafío. Cuando logramos pasar la hoja en blanco, aparecen más problemas, no es que los problemas se terminan, como este, ¿no? Que a mí me pasa eso siempre, ¿no? Cuando ya voy a empezar a trabajar, ser un indeciso. Un indeciso es alguien que tarda mucho para pasar a los hechos porque tiene que hacer consultas con todas las personas que lo habitan. Yo me pregunto a mí mismo, ¿vos qué opinás con esto? ¿Puede quedar bien este dibujo? No, te va a salir horrible. ¿Hago esto? No, te va a salir espantoso. Hay uno que siempre tira para abajo, hay otro que dice, dale, vos podés, fuerza, vos te vas a salir bien, vas a poder lograr las imágenes. Bueno, eso es lo que pasa cuando estamos en presencia del proceso creador. ¿Y qué pasa? Pero una vez que vencimos eso y que tenemos las indecisiones por ahí, tenemos que estar mirando muy atentamente qué es lo que el mundo. Un poeta que se llamaba Raúl González Turión, argentino, dijo, contempla el mundo, ¿no? La forma de crear cualquier cosa, el arte no existe solo, el arte siempre es un diálogo con lo que lo rodea, un diálogo con la realidad. Entonces cuando contemplamos el mundo, para que se empiece a producir algo en nosotros, tiene que haber algo de ese mundo que nos agarra, a veces con tanta fuerza y tanta insistencia, que uno dice, ay, no, como los chicos cuando molestan, ¿vieron cuando los chicos cuando quieren que alguien le compre algo? Las ideas también me van tocando con el dedo, vos podés, dale, la tenés que dibujar, dale, tenés que escribir, y hay un punto que uno en la cabeza, wow, la tiene loco y dice, bueno, voy a sentarme y lo vamos a hacer. Y ahí surge el tema, ¿no es cierto?, de crear una imagen. Y a mí se me ocurrió esta definición. Una imagen es el nacimiento de la cosa. E imaginar es hacer que esa cosa nazca por segunda vez. Imaginar sobre algo que ya está es aportarle una suerte de nacimiento. Los ilustradores, ustedes saben la palabra ilustración, ¿qué significa? Significa alumbrar. Y alumbrar, a mí me gusta jugar con las texturas de las palabras. Alumbrar significa iluminar, ¿no es cierto? Pero también alumbrar significa dar a luz. Y las ilustraciones no tienen tanto que ser como algo ajeno al texto, como algo que está afuera, sino que la ilustración hace nacer de vuelta el texto. Hace el texto con la ilustración forman una nueva posibilidad. Bueno, y ahí entre todos los seres que lo habitan a uno, nos puede pasar lo que le pasó a Cacho, ¿no? Que pudo descubrir al menos que tenía 3 de ellos. Uno que dudaba, otro que soñaba y el tercero es el que decide. ¿No? Creo que todos tenemos un poquito esos problemas que le pasó a mi amigo Cacho. Y después tenemos a Tito. Tito es un personaje muy entrañable para mí porque es un personaje que yo hago una ilustración en el suplemento Nuestra Palabra, que es un suplemento quincenal en Buenos Aires, en Argentina, del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Y se llama Aventuras y Desventuras de Tito, el héroe cotidiano, ¿no? Que es una persona como nosotros que le pasan un montón de cosas, como esta, ¿no? Que entre la educación, el deber ser y las buenas costumbres, a Tito le quedó poco espacio en el horizonte de los sueños.
A veces todo eso, el mundo, ¿no? de la cultura, de lo que nosotros nos metieron adentro, la moral, lo que debemos ser, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir, nos quita potencia creativa, hasta casi a veces hasta llegar como pobre Tito que está a punto de ser aplastado, pero después siempre sale adelante Tito. Bueno, y después tenemos también la realidad, el afuera. Vieron que el afuera es algo muy interesante que pasa cuando uno está metido en la creación. También pasa en la escuela con los niños, ¿no? Nosotros capaz que salimos enamorados del mundo, hay un montón de buenas noticias, pero prendemos la televisión y siempre aparece un crimen, que a una persona la mataron 4 veces y la vuelven a pasar 10 y 25 más. Entonces murió una sola vez, pero yo lo vi 20 y me parece que murió 20 veces. Y lo mismo pasa con los chicos, ¿no es cierto? Los chicos, en vez de recibir de los medios de comunicación estímulos para desarrollar su creatividad, su imaginación, muchas veces reciben productos enlatados, productos que nada tienen que ver con ellos, productos que tienen que ver con una suerte de elementos cerraditos, ¿no? No para que ellos inventen y para que ellos creen, ¿no? Esos juguetes que son hermosos pero que no se pueden tocar. No, en vez de, a mí me gustan más esos juguetes que se hacen rompiéndolos o que están medio mal hechos, entonces los chicos con su imaginación lo reconstruyen. Y bueno, seguimos en este tema, ¿no? Que tenemos que vencer el prejuicio. Y a mí se me ocurrió esta humilde definición, porque no soy un filósofo, yo soy apenas un dibujante. Un prejuicio es un tornillo que se instala en el pensamiento, pero actúa sobre la mirada. Se instala en el pensamiento, pero actúa sobre la mirada. Y cuando nos pasa eso, ¿no? Los prejuicios muchas veces nos reprimen, nos reprimen lo mejor de nosotros mismos. Como le pasó a Tito de vuelta, ¿no? Que reprimir es tapar el optimismo con el corcho del miedo. El pobre Tito se vio que no podía ver la luna por el corcho del miedo. Pero ahí también aparece lo que uno puede pensar. ¿Cómo vencemos esas cosas? Y las podemos vencer un poco pensando en que no tenemos que ser tan perfectos, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurrió esta definición, ¿no? Rendir un homenaje a la imperfección. En el universo del ordenado, lo perfecto suele ser más festejado que los desajustes. Sin embargo, la revolución de las cosas suele nacer de algo que se salió del lugar. Después de todo lo deformado, no es otra cosa que ese preciso instante en el que la forma deja de hacerle caso a sus padres. Y ahí, cuando la forma de uno deja de hacerle caso a sus padres, es cuando empieza a nacer el proceso de la creación pura. Entonces uno comete estas cuestiones, es capaz de ponerse a pescar el aire en un frasquito, ponerse a pescar el aire en un frasquito. Un director de cine que tal vez conocen, David Lynch, decía que las ideas son como peces. Y yo creo que si las ideas son como peces, hay que estar dispuesto para pescarlas, a hacer como hacen los peces. ¿Qué hacen los peces? Nada. Entonces hay que estar mucho tiempo dispuesto a hacer nada. Y en realidad, muchas veces hoy en día los chicos los llenamos de respuestas permanentes a los estímulos. No dejamos que se aburran. Y de aburrirse nace el proceso de la creación, ¿no? Entonces yo digo que en las escuelas una buena técnica sería repartirle a los chicos cada vez que entran una caña y un charquito, para ver si pueden pescar en la nada algo para su creación. Bueno, y también hay que tener en cuenta que la imaginación, la creatividad es un trabajo, no nacen ideas todos los días, ¿no? Una gran idea no aparece todos los días, y eso es muy cierto. Y volvemos que cuando uno ya está libre de los prejuicios, de las ataduras, de lo que quisieron hacer de nosotros, de lo que nosotros no pudimos complacer al otro, empezamos a comunicarnos de otra manera con el mundo. Entonces empezamos a escuchar las voces. Y yo me pregunto si nunca apoyaste tu oreja en la madre tierra, en un caracol o en alguna piedra, y ahí puede empezar a surgir algo interesante para la creación. Y bueno, un día con esta cosa de no hacer nada, ¿no? Que decimos,
Un día José, un amigo mío, se encontró el trabajo que más le gustaba, ser portero de un caracol. Miren qué bueno, portero de un caracol. La verdad es que es un trabajo muy interesante para aquellos que les gusta soñar con el pensamiento y la imaginación. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer, ¿no? Frente a esta cosa que estamos aparentemente haciendo nada, porque estamos en un estado de alerta, empieza a aparecer la inspiración. Como Ambrosio, otro amigo mío, que cuando llueve le gusta salir a la calle sin paraguas, porque cree que las buenas ideas nacen cuando el pensamiento no se para debajo de ningún techito. O como a este otro amigo mío, que para pensar ideas nuevas le gusta sentarse en el banco de alguna estación, porque cree que es el lugar exacto donde termina lo que se deja y empieza lo que se espera. Y cuando tenemos esa mirada ya estamos metidos en ese mundo. Y como este otro amigo mío que miraba las cosas con tanta pasión que se encendía. Cuando miraba las cosas con tanta pasión, se encendía. Y bueno, ahí tenemos un buen día, ¿no? De buen humor, y sentimos que nuestros pensamientos bailan en corneta. Y ahí empieza nuestra preocupación por el estilo, cómo vamos a decir lo que hacemos. Y bueno, y cometemos algunas cuestiones como le pasó a Leopoldo Musicheli, que la crítica fue contundente. Dijo, es un gran músico, lástima que le falte poder de síntesis. Y nosotros, sin darnos cuenta, cuando vamos buscando lo que vamos a decir, nos encontramos con esto, que nuestro retrato no irá dibujando el trazo de nuestro deseo. Y qué lindo es el arte como metáfora de la timidez, ¿no? Yo soy del club de los tímidos y a mí me ha salvado esto de los libros, ¿no? Porque es una especie de máscara que nos permite ese refugio de la timidez para decir aquello que de otra manera nos costaría mucho decirlo. Y ahí empezamos cuando pasa todo eso y ya tenemos una especie de estilo, una especie de situación, empezamos a redefinir el mundo, empezamos a ver nuestra propia mirada en el mundo, como por ejemplo aquella anterior, la que el suelo es el océano por donde navegan los zapatos, o un paraguas es algo demasiado duro para hacer un sombrero y demasiado blando para hacer un techo, o sobre el fracaso de algunos inventos, como el embudo, que es una corneta que no suena porque está mojada. O un caracol, que en realidad no es un caracol es un rulo que se mueve, pero que no se despega. O también definimos hasta los sentimientos, como llorar, que es darle a las gotas de lluvia un destino perdurable. O lo que le pasa también a esta tejedora, que corría un hilo de agua tan fino que en vez de lavar, se puso a tejer.